Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. Esta semana pues traemos un debate diferente y que también me gustaría hacer en alguna ocasión y que al final ya es una realidad porque muchas veces hemos traído a las formaciones políticas aquí a debatir sobre diferentes asuntos, pero he dicho, bueno, pues vamos a escuchar a sus bases, a sus jóvenes, a los que pueden ser el relevo de los que vemos ahora muchas veces en los medios de comunicación para saber qué piensan, qué opinan y sobre todo de los problemas que más les afecta a ellos y que a lo mejor sus mayores pues no los tienen tanto en cuenta. Así que son ellos los protagonistas, los voy a presentar y son los que van a debatir y los vamos a conocer en el día de hoy. Así que empezamos en primer lugar por el representante de las nuevas generaciones del Partido Popular aquí en Vigo, Guillermo Iruegas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña el representante de Xuventudes Socialistas en Vigo, Óscar Costas. ¿Qué tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Marci. Y también la responsable comarcal de Galiza Nova en Vigo, ya sabéis, una formación ligada a OBNG, Iria Custodio. ¿Qué tal? Muy boa tarde. Boa tarde. Bueno, pues en primer lugar os quería preguntar por qué os gusta la política, porque ninguno habéis estudiado ciencias políticas, digamos, estudiáis otras carreras y estáis metidos en diferentes formaciones. A ver, ¿por qué? ¿Por qué ha sido esto? ¿Qué os ha llamado la atención de la política y a estar en una formación? Venga, pues si quieres, Guillermo, rompes el hielo. Pues yo empecé con 16 años en Nuevas Generaciones del PP, allá por el año 2007, y recuerdo con mucho cariño esa etapa en la que uno empieza pues, a compartir sus proyectos, sus ideas con otras personas que muchas veces piensan lo mismo y otras veces pues, piensan un poco diferente, pero siempre bajo el paraguas de Nuevas Generaciones. Pero yo creo que lo que nos une a los que estamos aquí por encima de partidos y por encima de las siglas es esa vocación de servir a los demás y no de que los demás le sirvan a uno. Nosotros estamos pues, para trabajar por los demás y para mejorar la vida de la gente. Sí. O sea, con 16 empezaste activamente. Óscar, no teu caso? Eu empecé con 22 anos, 23 máis tarde, e o motivo, pois, tamén a vocación transformadora que ten a política de cambiar a sociedade e de facer que esas cousas que parece que non se pode mover, podemos cambiala. Tamén unha referencia a un background familiar, digamos, de pais, nais, irmán, avós, bisavós, que nos distintos momentos da historia deste país sempre defenderon pois a liberdade, a democracia no seu ámbito como un relevo xeracional, seguir loitando tamén por esa liberdade, por esa democracia. E ti, Iria, cando comezaches? Eu comecei no 2018, tiña 18, 19 anos, e nada, o que me levou a participar dun proxecto como Galiza Nova ou o BNG ese desenvolvemento de inquedanzas e de conciencia sobre as injustizas sociais e ver a organización da mocidade e do común das masas populares como un xeito de poder mudar as cousas sempre pensando en colectivo. E a vosa idea é dedicarvos activamente máis incluso na política ou axudar dende un segundo plano? Qual é a vosa idea de futuro? Bueno, yo estoy trabajando fuera de la política, pero sí es verdad que yo tengo la suerte de estar en un partido que a lo largo de una historia de décadas pues sí que ha dado oportunidades a la gente joven, ¿no? A los más jóvenes. Empezamos hace muchos años con Loyola de Palacio, cuando fundó Nuevas Generaciones del PP, que es muy importante que todos sepan, sobre todo los más jóvenes, quién fue Loyola, que es una persona pues reconocida en el ámbito de España y de la Unión Europea. Y bueno, fue una mujer extraordinaria en muchos sentidos. Y bueno, aquí en Vigo hemos tenido una cantera juvenil muy importante a nivel del Partido Popular. Sin ir más lejos, pues Diego Gago es vigués y es diputado por la circunscripción de Pontevedra y fue presidente nacional de Nuevas Generaciones. Y antes que él, Javier Dorado, que también es de Vigo, fue secretario general y director nacional del Instituto de la Juventud durante el gobierno de Mariano Rajoy. No vosso caso? No meu caso, pois, estou traballando fora do ámbito da política, eu vexo como un complemento para axudar e colaborar en a medida no que o partido pois, requira da miña opinión ou me pida o que sexa, eu estou a disposición do partido sempre, pero vamos, non o vexo como principal, senón como un complemento e unha forma de aportar. Tamén poñer en valor o traballo e a posición de xente nova no partido a través do goberno, neste caso, de concelleiros xoves que temos que sin ser de Xuventudes e pasaron por Xuventudes, como Gorka, como Patricia, como Ana Laura, que tanto a nivel municipal como na Deputación de Pontevedra están facendo unha gran labor. E ti, Iria? Eu personalmente non teño emprego, o sea, o que fago aínda é estudar,
E en canto a política, non é que teña pensado dedicarme a iso, senón que iso dependerá da democracia do propio partido, de onde decida colocarnos. Sí que é verdade que no Bloque Nacionalista Galego sempre se conta con representacións de Galiza Nova, tanto nos organismos internos como nas institucións, tanto nos concellos como no Parlamento, que temos 3 deputadas de Galiza Nova. Se habla mucho del desapego muchas veces de la juventud con la política y con los políticos. Es decir, que mucha gente llega a los 18 años y no tiene ni mucha idea, ni mucha noción de a quién votar, incluso a veces está como muy desconectado de la realidad porque creen que hay una gran distancia. Non sei se, venga, por exemplo, Óscar, tío notas tamén, o sea que, a mellor non no teu caso, pero sí xente que coñeces que sente un desapego coa política. Sí que é certo que hai certo desapego, nos últimos anos pois demostrouse que había ese, no tema do 15M, había ese desapego, pero tamén é certo que cando, no meu caso polo menos, cando lle dis a xente que estás en política, sí que hai un interese, a xente preocúpase. Entón, por unha parte, existe ese estereotipo de a xente nova non está preocupada por política, pero no momento onde ti lle comunicas que estás en política, que se poden cambiar cousas, etc., etc., sí que se percibe que a xente ten un interés claro, pregunta e mostra interés. A veces parece pois pode fallar un pouco esa comunicación ou esa entre nos mesmos, por exemplo, pero sí que creo que máis estereotipas veces que a xente non se preocupe por política, a xente nova, cando realmente creo que existe unha gran concienciación dos problemas sociais que temos. Coincidir los dos? Eu penso que temos que acabar con ese prexuízo sobre a xente nova de que non nos preocupa nada e de que non temos inquedanzas, porque realmente sí que nos preocupa a nosa situación, as injustizas que vemos no mundo. Sí que é verdade que moitas veces custa poder achegarse a un proxecto político ou por descoñecemento ou pola atomización que se vive na sociedade. Pero sí que creo firmemente na concienciación da xente moza sobre estes temas. Yo estoy también de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Yo creo que el desinterés de los jóvenes por la política puede ser un tópico típico, pero en modo alguno es mayoritario. Además, bueno, yo creo que la gente joven, aunque no participe activamente en política, aunque sea desde la base, como hacemos nosotros, pues sí que puede interesarse, y eso no quiere decir que tenga que militar en un partido, pero no significa que no le interese la política. Yo, a nivel de nuevas generaciones, sí puedo decir que hay muchos jóvenes que participan en política, militando en el PP, a cambio de nada, en sitios pues, donde a lo mejor el partido pues, no tiene un arraigo tan importante, no tiene una implantación tan fuerte como puede ser en otros sitios. Hablo en zonas, pues, por ejemplo, de la provincia de Guipúzcoa o en la provincia de Gerona. Allí hay gente joven que se está dedicando a la política y defiende las siglas del PP. Y bueno, son buenos compañeros del PP y llevan interesándose por la política mucho tiempo. Se dice mucho también lo de los políticos actuales, qué malos son, si los comparamos con aquellos que tuvimos en los 80, en los 90, pero en vuestro caso casi crecisteis con los políticos que están muchos ahora actualmente en primera línea. ¿Vosotros cómo valoráis el momento actual de la política y de los políticos que son las cabezas más visibles, digamos, y los que vemos en la actualidad, Iria? Ben, pois, así como unha visión xeral, creo que sí que hai unha estigmatización cara á labor dos políticos. Sí que é verdade que a xente vive nunhas condicións que son consecuencia dunhas políticas que levan anos implantadas, e quizáis por iso hai ese descontento social coa clase política en xeral. Pois, por exemplo, a situación precaria que vivimos a mocidade ou outros problemas sociais como o problema da lingua ou o problema da violencia de xénero, pois quizáis iso sí que fai que haxa ese descontento cara á clase política ao ver que non se están mudando as cousas dun xeito radical. Guille? Sí, yo lo que creo, bueno, es que el momento político pues requiere de una seriedad y de una altura de miras muy importante,
Es verdad que puede haber una desafección respecto a los responsables políticos, pero bueno, eso también puede venir motivado por el hecho, pues, por ejemplo, con la situación en la que está el país, que hemos vivido un paro en el transporte con un riesgo de desabastecimiento, los precios de la luz, la gasolina, el gas están absolutamente disparados, que en esa coyuntura, pues, por ejemplo, haya una vicepresidenta del gobierno que diga que tenemos un gobierno que hace cosas chulísimas. Yo entiendo que eso contribuye a la desafección general, porque la gente puede entender que la prioridad del gobierno pues está en hacer cosas chulísimas, sea lo que sea eso, y no en atender los problemas reales de la gente, que son la creación de empleo y que la gente pueda llegar a fin de mes. Por lo tanto, si esa desafección existe y hay que contribuir a solucionarla, todos los partidos políticos del arco parlamentario, pero también el gobierno de la nación, que es quien debe llevar la iniciativa política. Óscar. Bueno, a estigmatización sí que existe ás veces por parte de cada política, pero non sempre, nin en todos os ámbitos. Está claro que en Vigo, por exemplo, o nivel de apoio popular ao alcalde, que roza o 70%, demostra que non existe nin esa desafección en Vigo, nin esa estigmatización da clase política. Entón, dependerá de que ámbito territorial estamos falando, onde pode existir ou non esa estigmatización. Despois, estamos nun momento moi complicado a nivel estatal, onde eu creo que fai falta estabilidade, templanza, hai que poñer en valor o que se fixo no seu día cos pactos da Moncloa e non camiñar cara aos extremos. Hai que entenderse, hai que chegar a acordos. Entón, toda a política que camiñe hacia pactos con formacións que estén nos extremos ou contribuir a esa polarización non vai ser nada positivo para o país, senón todo o contrario. En relación sobre o liderazgo, está claro que esta semana vemos de ver como o presidente do goberno, Pedro Sánchez, despois de estar toda a semana en Europa, conseguiu un gran papel a nivel europeo. Entón, eu respetando aquí o que opina o compañeiro, creo que non é motivo ningún a desvalorar a gran labor que fixo Pedro Sánchez esta semana, conseguindo para España, e xunto tamén para os nosos irmáns portugueses, un gran beneficio a nivel enerxético e nos precios e o paquete que se anunciou esta mañán por parte do Goberno. Bueno, xa entramos aquí en materia de debate. A ver, querías responder, ¿no? Sí, yo con todo el respeto para el representante de Juventudes Socialistas, yo creo que al presidente Sánchez pues le han dicho no en Europa a la propuesta de bajar los impuestos, que era el compromiso que él había adquirido en la isla de La Palma hace pocas fechas. Entonces, el hecho de que vayan a fijar un precio fijo máximo de la luz en 180 euros, que es un disparate teniendo en cuenta que hace un año, hace 2 años, la luz estaba bastante más barata, dudo que pueda ser vendido como un éxito de España. Pero bueno, yo respeto profundamente la opinión del representante de Juventudes Socialistas, pero yo no puedo compartir que el hecho de que los españoles estemos condenados a pagar como máximo 180 euros de luz al criterio de no se sabe muy bien quién sea un éxito. Yo creo que las familias lo que necesitan es rebajas fiscales y, sobre todo, la creación de puestos de trabajo, porque eso va a permitir que se puedan pagar mejor las facturas, que la gente pueda llegar a fin de mes y que los jóvenes podamos emanciparnos, independizarnos y empezar nuestro propio proyecto de vida sin depender de la factura de la luz, del gas, etcétera. Ya que estamos hablando, ya entrando incluso en los problemas de los jóvenes, y comentaba Iria antes, pois, os problemas ou as principais fendas xeracionais que se están atopando os mozos agora de entrar, por exemplo, o mercado laboral, por exemplo, acceder a unha vivenda. Son moitos os problemas, quizáis, que moitos coñecemos, pero vos credes que dende a política se están facendo cousas ou non a ese respecto para solucionar pois a entrada, como digamos, na vida adulta dos mozos e mozas? Eu penso que as políticas que se están facendo son insuficientes, posto que ser mozo e moza en Galiza condéache a dúas situacións, ou a precariedade laboral ou a emigración. E iso é un problema que se debe solucionar con políticas que sexan estruturais, que fomenten o emprego, que fomenten o acceso á vivenda das persoas mozas, porque non pode ser que mozos e mozas que pasan dos 30 anos non se poidan emancipar das súas familias e que non teñan un acceso a unha vivenda digna cando é un dereito básico.
sea, ti aí destacas 2 puntos, non? Por lo tanto, a situación laboral a que vos atopas os jóvenes aquí en Galicia e o tema de acceso a vivenda. Óscar, ti que crees? Ben, pois, mentres vemos que o Goberno de España sigue aprobando medidas e paquetes específicos como bono social ou axuda ao alquiler, tamén coincido que a nivel autonómico existe unha carencia de políticas despois de 30 anos prácticamente gobernando o mesmo partido político. Creo que non son o único que pode decir que ten amigos, amigas en Londres, en Madrid, en Barcelona, en Alemania, traballando unha situación crónica que pese a autonomía e os 30 anos, bueno, os 40 anos xa de autonomía non se modificou. Entón, creo que algo ten que porse en valor aí a situación que está, ao traballo que está facendo o Goberno de España frente ao non traballo dos 30 anos de Goberno da Xunta en relación ás propostas de rebaixa de impostos, etc., etc., unhas cousas son as propostas, cando non se materializan en nada, frente a esas propostas están as realidades. Por exemplo, unha realidade que todos coñecemos é que cando vamos ao hospital público, según un cartel que hai de Álvaro Cunqueiro, cando temos que ir incluso a urxencias, en situacións críticas, temos que pasar por un caixeiro que é o modelo económico que a Xunta de Galicia quiso para ese hospital chamado público por un letreiro que tamén custou o seu, que está ali, non sei se iso era necesario. Sin embargo, hai un aparcadoiro público chamado Clara Campoamor, sufragado polo Concello de Vigo, onde calquera persona, nunha situación complicada que é cando se vai a un hospital, pode aparcar ali libremente e non preocuparse de canto vai ser a factura. Entón, frente a proclamas que se poden facer a nivel estatal, de baixada de impostos, palabrería, frente á realidade que todos os vigueses temos aquí no noso carón en Beade, en Valladares. Yo celebro que el representante de Juventudes Socialistas conozca poco la situación del Álvaro Cunqueiro, porque eso quiere decir que ha pasado poco por allí, lo cual pues, siempre es buena noticia, puede pasar poco por un hospital, porque si en lo que al aparcamiento se refiere es ese descampado que casi nunca tiene sitio, por lo menos las veces que yo he ido, es posible que yo haya tenido mala suerte. Pero en lo que se refiere al hospital público, yo creo que sí era necesario aclarar que era un hospital de titularidad pública, porque había algunos que estaban diciendo lo contrario. Entonces, bueno, en ese sentido, hemos visto cómo las manifestaciones que empezaron organizando contra el Hospital Público Álvaro Cunqueiro pues fueron reduciéndose progresivamente de tamaño. Claro, se reducían a medida que la gente iba conociendo las condiciones del hospital y que efectivamente no había que pagar ni por las operaciones, ni por las habitaciones, ni por quedarse a dormir acompañando a un paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que se refiere a la gente joven, la política que más beneficia a los jóvenes yo creo que es la creación de empleo. Cuando gobernó, el Partido Popular creó más de 7 millones de puestos de trabajo durante las etapas de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Muchos jóvenes pudieron mejorar su calidad de vida, independizarse, comenzar su propio proyecto gracias a la mejora del empleo. Y esa sigue siendo la principal prioridad del Partido Popular a día de hoy, la economía y la creación de puestos de trabajo. Pero sí es verdad que hay administraciones que podrían esforzarse un poco más por la inserción laboral de los jóvenes y por la incorporación al mercado laboral. En Vigo, por ejemplo, el Partido Popular presentó un plan de empleo joven que fue rechazado en pleno municipal entre otros por el Grupo Socialista, que es el que soporta el gobierno. Y si entonces se nos hubiera hecho caso, hoy los jóvenes menores de 35 años en Vigo tendrían un transporte más accesible, pagarían menos impuestos, contarían con un cheque emprendedor y los que quisieran emprender también contarían con asesoría de la administración municipal para realizar todos sus trámites burocráticos. Non sei se por alusións queredes responder. Eu sei unha cousa, eu sí que pasei por cuestións personais no último ano moitas veces polo Álvaro Cunqueiro, así que non vou entrar máis nese tema, podemos discutir sobre temas políticos, e sí que coñezo o que pagaba cando iba a urxencias ou cando iba a consultas externas, nada máis. Quieres apuntar eso. Se habla mucho de los bonos últimamente. Bono cultura, que hai un bono cultura del Estado e hai outro de a Xunta de Galicia, por exemplo, el bono vivienda, el bono del alquiler, el bono social, que lo citaba. Estos bonos, crees, Iria, e tamén os pregunto a todos, son efectivos realmente ou hai moito de propaganda detrás? O sea, máis anuncio que outra cousa que chegada real aos mozos e mozas? A min pareceme que este tipo de bonos o que son parches puntuais que non van arranxar a situación da mocidade. O bono vivenda non vai facer que o acceso a vivenda sexa moito máis que máis mocidade poida acceder a unha vivenda digna,
E ao bono cultura, por exemplo, pois tamén me parece a mesma... O sea, a mesma idea. Que A mesma idea, un parche puntual para un momento puntual que non resolve un problema que é estrutural. Quero dicir, pois, por exemplo, no que compete a cultura, apostar por cultura nomeadamente en galego e feita aquí en Galiza, posto que a oferta cultural moitas veces se reduce a ofertas privadas que, repito, na nosa situación de precariedade é moito máis difícil acceder. E fai falta por parte dos gobernos que se financien esas ofertas culturais que poidan ser públicas e as que poidamos acceder e ter un ocio de calidade. Bueno, no ocio tamén insistiremos logo. Guille, ti como ves todos estes bonos? Xa digo que os hai do Goberno central e tamén os hai da Xunta de Galicia. Yo coincido en que son soluciones coyunturales que no van a resolver un problema que puede ser de fondo, pero que pueden tener una cierta utilidad si se lo sabe dar la aplicación correcta. Lo que yo creo que tiene que quedar claro es que en cuanto a bonos, subsidios, prestaciones, yo no quiero una sociedad que esté subsidiada, yo quiero una sociedad que esté empleada, independiente y que no dependa cada mes de un subsidio, de un bono estatal que se otorga en función de determinadas condiciones y no para todo el mundo, sino en determinados sectores al criterio discrecional de la administración. Yo quiero una sociedad con empleo y una sociedad que sea capaz de valerse por sí misma, autosuficiente y que llegue el día en el que no necesite de este tipo de bonos. Hoy no es así, hoy las cosas no están bien, pero están mejor que, por ejemplo, cuando el presidente de la Xunta de Galicia llegó al gobierno en el año 2009, está la situación incomparablemente mejor. Y por eso pues yo espero que los bonos que a día de hoy se dan tanto por el Gobierno central como por el Gobierno autonómico pues dejen de ser una solución provisional y llegue un día en el que no hagan falta porque la sociedad tendrá un nivel de empleo razonable y unas condiciones de vida pues mejores que las que tenemos hoy. Óscar? Sí, en relación ás condicións de emprego, unhas condicións de emprego boas, hai que recordar outra vez máis cando se aprobou unha medida importantísima do Goberno de España, como foi a aprobación dunha nova legislación laboral, podemos chamarlle a reforma da reforma, pero todos temos na nosa imaxe, grabada na nosa memoria, esa imaxe dos deputados do PP e de Vox e do PP que se mimetizaban e non se podían distinguir porque non estaban de pé aplaudindo cando pensaban que realmente non iba a sair adiante esa aprobación dunha nova legislación laboral que beneficia aos xóvenes e que vai intentar dar unha solución estrutural intentando eliminar a precariedade e conseguindo aumentar a contratación indefinida. Logo diso, dunha reforma laboral, pois a existencia de bonos é algo positivo que nos pon na situación de Italia e de Francia, onde existe este tipo de medidas que son boas tanto para a mocidade como para o sector cultural que tamén, despois de 2 anos de pandemia, necesitaba un incentivo para que a xente moza poida adquirir elementos culturais. Yo tengo que decir que en relación a la reforma laboral del PSOE, bueno, yo entiendo los aplausos del Grupo Parlamentario Popular cuando la reforma parecía que no iba a salir adelante, porque bueno, la última vez que hubo una reforma laboral aprobada por el Partido Socialista, 3,5 millones de personas se fueron al paro. Entonces, claro, escuchar al PSOE hablar de empleo, pues es evidente que no alienta la confianza general. Yo le voy a dar un dato al representante del PSOE que es bueno que la gente conozca. En el año 1975 había 12 millones de personas trabajando. 20 años más tarde, en el año 96, cuando el Partido Popular llegó al gobierno de la nación, había 12 millones de personas trabajando. Eso quiere decir que en 20 años España no había creado un solo empleo en términos netos. Cuando el Partido Popular dejó el gobierno en el año 2004, había 17 millones de personas trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno del Partido Popular en 8 años consiguió crear 5 millones de empleos netos. Por eso esa gran revolución del empleo permitió mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos que aún hoy recuerdan la etapa de bonanza que se vivió entonces y que son perfectamente conscientes de que incluso algunas personas de izquierdas nos votan porque saben que el Partido Popular en épocas de crisis y en términos económicos gestiona mejor que los socialistas cuando llegan al gobierno. Lo estamos viendo ahora, lo hemos visto durante la etapa de Felipe González y también lo padecimos durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. 3,5 millones de personas al paro en 3 años.
Evidentemente non coincido, porque todos sabemos, e a xente que ten menos de 35 anos, incluso de 40, sabe as condicións nefastas de precariedade laboral que estivemos sometidos durante o último goberno de Mariano Rajoy, vamos, que unha situación onde a creación de empleo, a Fátima Báñez tamén ten o récord na creación de paro neste país e, ademais, as condicións onde se daba ese emprego, unha altísima precariedade e cuns salarios irrisorios que contrastan ca subida do salario mínimo interprofesional que este goberno levou a cabo nos últimos 2-3 anos. Teño que facer unha pausa publicitaria e logo continuamos neste Vigo a Debate.